Gnoseología o teoría del conocimiento. Esta disciplina filosófica también es conocida como teoría del conocimiento, pues va a analizar o estudiar el conocimiento humano de manera general, así como también va a teorizar sobre la verdad. La gnoseología va a problematizar sobre la posibilidad, el origen y la esencia del conocimiento humano, donde el problema central es la naturaleza del conocimiento. Las interrogantes que va a tratar de responder son las siguientes. ¿Es posible el conocimiento? ¿Qué es el conocimiento? ¿Cuál es la esencia del conocimiento? ¿Cuál es la naturaleza del conocimiento? ¿Cuál es el origen del conocimiento? ¿Cómo surge el conocimiento? ¿Cuál es el fundamento del conocimiento? ¿Qué se puede conocer? ¿Y qué es la verdad? Esta disciplina filosófica se va a desarrollar en el siglo XVI por René Descartes, quien es el iniciador de la filosofía moderna, haciendo de la filosofía un instrumento para ir en busca del fundamento del conocimiento humano, de la verdad, de la certeza, aunque en la filosofía griega los temas del conocimiento humano ya se habían desarrollado, por ejemplo, en Platón y Aristóteles. Sin embargo, el conocimiento no fue el centro de sus reflexiones. Gnoseología proviene de dos vocablos griegos, gnosis, que significa conocimiento, y logos, que significa estudio tratado. Por lo tanto, la gnoseología es el estudio del conocimiento. El conocimiento. El conocimiento es un producto humano que va a surgir en un largo proceso histórico-social. El hombre lo adquiere en sus diferentes actividades dentro de la sociedad, en su práctica social, en donde pretende conocer la realidad y apropiarse de ella para un fin. El conocimiento se podría definir como la aprehensión o captación de las cualidades esenciales de un objeto, que se presentan en nuestra conciencia bajo la forma de pensamiento. Por ejemplo, un alumno, al observar la pizarra de su salón, llega a su casa y le dice a su madre que en el salón hay una pizarra con tales características, mencionando su peso, forma, medida, etc. Y si su mamá le pregunta cómo sabe que la pizarra es así, si no lo está viendo, él le dirá que ha observado la pizarra y que lo manifestado por él, a pesar de que no lo está viendo en ese momento, es la representación que tiene de dicho objeto, pues él ha aprendido sus cualidades. Como vemos, para el surgimiento de este conocimiento, se tuvo que dar un proceso llamado acto de conocer. En otras palabras, el conocimiento es un producto de este proceso. Conocimiento como acto o proceso. Es la relación que existe entre un sujeto cognoscente y un objeto cognoscible, donde el sujeto cognoscente se dirige intencionalmente a aprender las cualidades esenciales del objeto cognoscible para luego formarse una representación. Sujeto cognoscente. Es todo ser humano consciente que se dirige intencionalmente a captar o aprender las cualidades esenciales del objeto. Por ejemplo, un biólogo que realiza un experimento en el laboratorio. Objeto cognoscible. Es todo hecho, fenómeno, cosa de la realidad, es decir, todo lo existente cuyas propiedades son factibles de ser aprendidas por el sujeto. Por ejemplo, el cerebro y su fisiología constituyen el objeto de estudio de la disciplina científica denominada neurología. Representación. Es la idea, imagen o concepto que el sujeto forma en su mente luego de captar las cualidades del objeto. Por ejemplo, el concepto de mamífero que nos formamos luego de observar animales que en sus primeros años de vida se alimentan a través de las glándulas mamarias. En conclusión diremos, para que se dé el acto de conocer tiene que haber tres elementos: sujeto cognoscente, objeto cognoscible y representación o percepto. El acto de conocer se da cuando el sujeto
o el individuo mediante los sentidos va a tener sensaciones que le permitan aprehender la realidad no racionalmente, sino mediante los sentidos, surgiendo de esta manera la representación, para que la razón sobre este percepto produzca un concepto que es la aprehensión, o sea, captación de la esencia del objeto de manera racional, para luego emitir juicios y razonamientos. El conocimiento parte de los datos de los sentidos y con estos datos, de manera abstracta o racional, va a separar las cualidades esenciales de un objeto para generar conocimiento. Conocimiento como producto o contenido es la representación mental, es decir, idea, imagen o concepto que el sujeto ha estructurado y almacenado en su mente de las propiedades esenciales de un objeto, por ejemplo, el conjunto de ideas que tenemos respecto a la cultura inca. Características del conocimiento. Objetivo. Trata de reflejar la realidad sin deformarla o alterarla, pues el hombre, al aprender el objeto, va a tratar de captar las características que son inherentes o corresponden al objeto. De esa manera dejará de lado su subjetividad y logrará un conocimiento objetivo. Es decir, un conocimiento es objetivo cuando hace referencia a las cualidades y propiedades del objeto sin alterarlo ni deformarlo. Por ejemplo, la Tierra es un planeta. Es un conocimiento objetivo porque así ocurre en la realidad. Necesario. El conocimiento debe ser de una manera y no de otra, es decir, no puede ser contingente, puesto que al tener objetividad, la representación tiene un carácter necesario. Tampoco puede tener alguna contradicción, pues no puede haber múltiples maneras de representación de un objeto, ya que no sería válido para todos. Por ejemplo, el cuadrado es una figura geométrica de 4 lados. Es de ese modo y no puede ser de otro. Universal. Significa que el conocimiento debe ser válido para todos los sujetos sin excepción, puesto que al ser objetivo y necesario, tiene validez para todo sujeto en el tiempo y el espacio. No es particular o solo válido para una cultura, puesto que tiene una base o fundamento. Por ejemplo, la Tierra gira alrededor del Sol. Es un enunciado válido porque es aceptado por toda la comunidad de sujetos cognoscentes en el planeta. Fundamentado. Todo conocimiento debe tener una base o fundamento en donde se pueda contrastar, verificar o demostrar dicha representación, puesto que si no tiene un fundamento, solo sería una mera especulación. Por ejemplo, los metales se dilatan ante el calor. Este conocimiento describe una característica real de los metales, y por eso es aceptado por los científicos y por otras personas que han adquirido este conocimiento de los primeros, lo que hace que ninguno de ellos al afirmarlo lo niegue a la vez. Y asimismo este conocimiento se verifica mediante las actividades científicas. Niveles del conocimiento. Empírico. Es también conocido como ordinario, espontáneo o vulgar. El ser humano lo adquiere en sus distintas actividades rutinarias de manera azarosa. Este conocimiento se caracteriza por ser asistemático. Por ejemplo, saber cocinar, jugar fútbol, enamorar, bailar, manejar un auto, o cuando un campesino sabe cuándo sembrar o cosechar, saber estudiar, entre otros. Científico. Es producto de la actitud científica del ser humano que va a estudiar determinada parte de la realidad, seleccionando su objeto de estudio. De ahí que es selectivo, logrando con esta característica su especialización.
Este conocimiento se caracteriza por ser sistemático. Por ejemplo, la sociología estudia la sociedad, la antropología al hombre, la biología la vida, la geografía, la relación del hombre con la naturaleza, etc. Dicho de otro modo, el nivel científico es producto de la investigación rigurosa sobre la realidad. Es metódico y sistemático. Por ejemplo, la teoría de la gravitación universal de Newton hizo posible explicar y predecir la caída de los cuerpos y la órbita de los planetas del sistema solar. Filosófico. Este conocimiento se adquiere al desarrollar la actitud filosófica, en donde el filósofo va a estudiar la realidad de manera total. El objeto de estudio es toda la realidad. Por ello se diferencia de la ciencia, que es selectiva. Además de eso, este conocimiento es radical y trascendente. Por ejemplo, preguntarse por la existencia humana y el sentido de la vida. Dicho de otra forma, se caracteriza por ser universal, crítico, racional, sistemático y metódico. Por ejemplo, afirmar que el mundo está compuesto de elementos últimos que se mueven en el vacío. Clases de conocimiento, por su relación con los sentidos, es decir, depende del sujeto. Sensible o sensitivo. Es la primera etapa del conocimiento en la que se hace uso de los sentidos, pues al relacionarlos con la realidad, ésta va a estimular nuestros sentidos, los que nos permiten tener sensaciones e impresiones, dándose la percepción. Es por ello que en esta etapa los sentidos nos informan de lo que está ocurriendo a nuestro entorno, sus cambios y variaciones. Por ejemplo, lo dulce, lo agrio, lo frío, lo amargo, la oscuridad, entre otros. Racional. Es la segunda etapa del conocimiento, donde el hombre hace uso de la razón a partir de la percepción, ya que se da en el nivel abstracto, produciendo conceptos, juicios y razonamientos manifestados en el lenguaje. En esta etapa se reflexiona, argumenta, calcula, deduce, etc. Por su relación con el objeto. Intuitivo. Este tipo de conocimiento es inmediato, se da de manera directa. Se puede decir que los objetos son percibidos inmediatamente cuando se identifica rápidamente un hecho, cosa, etc. El conocimiento intuitivo se da cuando el sujeto tiene contacto directo con el objeto. Discursivo. Este tipo de conocimiento es mediato e indirecto, en el que el sujeto no tiene contacto directo con el objeto. Se logra este conocimiento mediante el discurso o reflexión. Por su relación con la experiencia. A priori, significa antes de la experiencia. Tiene el carácter de ser necesario y universal. Este conocimiento no necesita ningún tipo de experiencia, pues los sentidos no son necesarios. Reflexiona su validez sobre conceptos, juicios y razonamientos. Este tipo de conocimiento se expresa mediante proposiciones analíticas. Ejemplos: el círculo es redondo, el fuego quema, todo cuerpo tiene peso, el triángulo tiene 3 lados. A posteriori. Significa después de la experiencia. Tiene el carácter de ser contingente y particular. Para lograr este conocimiento no es necesario el uso de los sentidos y puede ser verificado con la experiencia. Su validez deriva del contacto directo del objeto. Este tipo de conocimiento se expresa mediante proposiciones sintéticas. Ejemplos: la pizarra es verde, en la noche hace frío. Argentina queda en Sudamérica. Los juicios. Es la forma de existencia del conocimiento que se expresa a través de las oraciones, en las que encontramos la relación de dos conceptos. Tipos de juicios. Immanuel Kant, en su libro Crítica de la razón pura, los clasifica de la siguiente manera.
Juicios analíticos son aquellos juicios en los que el predicado ya está contenido en el sujeto, de ahí que el predicado no diga algo novedoso en relación con el sujeto. Un juicio analítico no dice nada nuevo de la realidad. Por ejemplo, todo cuerpo es extenso. Juicios sintéticos son aquellos en los que el predicado no está contenido en el sujeto, de ahí que el predicado diga algo novedoso en relación con el sujeto. En un juicio sintético se dice algo nuevo de la realidad. Por ejemplo, la esfera es de cristal. Sintéticos a priori. Son universales, necesarios y aumentan el conocimiento. Son el fundamento de la ciencia. Por ejemplo, 7 más 5 es igual a 12. Validez de los juicios. Según Immanuel Kant, la verdad o validez de los juicios puede determinarse de dos formas. Validez a priori. La validez se prueba mediante el análisis de los significados, conceptos, principios o definiciones. Se demuestra en forma independiente a cualquier experiencia sensible. Kant sostiene que los juicios válidos a priori se caracterizan por ser universales y necesarios. La verdad de este juicio se determina solo con el análisis racional. Por ejemplo, todo triángulo rectángulo tiene 3 ángulos. Validez a posteriori. La validez se prueba mediante la presencia del objeto ante los sentidos o sus sustitutos. La verdad de este juicio se tiene que determinar con la observación del objeto. Por ejemplo, la pulsera es de oro. Otros conceptos importantes. Verdad. Se produce cuando hay correspondencia entre el conocimiento y el objeto. Por ejemplo, la Luna es un satélite natural. Este enunciado es verdadero porque corresponde con las características de la Luna, que es un objeto que orbita el planeta, por ello es un satélite. Evidencia. Es la seguridad plena de estar en la verdad. Por ejemplo, si es de noche, entonces no es de día. Es claro y obvio que si es de noche, no es de día. Certeza. Es cuando estamos seguros de la verdad. Es de menor grado que la evidencia. En la certeza se puede exigir razones. Por ejemplo, el hombre es un ser social. Aquello se muestra en la vida cotidiana de los hombres. Siempre necesitamos de otros para poder vivir. Duda. Se produce cuando desaparece la seguridad de la verdad. Se pierde la confianza en que se produzca la concordancia entre la imagen y el objeto. Por ejemplo, el arroz con pollo es una comida baja en colesterol. Un nutricionista puede poner esta afirmación en tela de juicio. Criterios de verdad. Es la forma que usamos para señalar si una idea o juicio es verdadera o no. Autoridad. La verdad de un juicio está determinado por la autoridad de individuos o instituciones. Por ejemplo, el hombre es un animal político, ya que así lo afirmó Aristóteles. Evidencia. Un juicio es verdadero cuando se muestra claro a la conciencia y no deja duda. Por ejemplo, el todo es mayor que las partes. Utilidad. La verdad del juicio depende de las consecuencias beneficiosas. Por ejemplo, en el mercado debe existir la libre competencia. Un centro comercial tiene ganancias. Esto se debe a que participa de la libre competencia. Ausencia de contradicción. Un juicio es verdadero cuando se muestra coherente. Por ejemplo, todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Práctica. La verdad del juicio depende de su comprobación en las acciones y en los hechos. Por ejemplo, en la campaña política, un candidato promete superar los problemas de la educación pública. Al llegar al gobierno no realiza acciones para superarla. Por lo tanto, su promesa es falsa en los hechos.